Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Elegaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Elegaustro, 25 años de energía para la vida. El doctor Yacu Pérez, él fue candidato a la presidencia de la República, fue prefecto de El Azuayo y es candidato asambleísta por el Movimiento Amigo, que propone para la presidencia de la República a Juan Cueva, empresario lojano, y a Cristina Reyes para la vicepresidencia de la República. Doctor Pérez, en esta fase inicial de este diálogo quisiéramos hablar sobre la realidad que vive el país. Se anuncian apagones, las horas de la madrugada dejará de haber energía eléctrica en el país en un ensayo que se realizará este día miércoles desde las 10 de la noche y la madrugada del jueves y que continuará adelante a partir del lunes y hasta el jueves de la próxima semana. Esto trae duras realidades para la ciudad de Cuenca. Aquí, como en buena parte del mundo, mucha gente no ha creído en los temas del calentamiento global, en la necesidad de preservar a la naturaleza, de preservar nuestras fuentes de agua, pues la dura realidad está obligando ya a tomar una serie de medidas que afectan al día a día de todos los habitantes del planeta, sin que sea una excepción esta ciudad que hasta ahora ha sido bendecida por la naturaleza con sus fuentes de agua. Creo que es un buen momento para la reflexión. Le damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Siempre un honor poder dialogar con usted y con la directa audiencia. La introducción que hizo usted es muy decidora. Lo que está pasando acá en nuestra ciudad de Cuenca, lo que pasa con la empresa Etapa, y también lo que pasa en los confines del mundo, lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y este clima completamente adverso, que no es que el clima está loco, los locos somos nosotros, o más precisamente los extractivistas, que no creen en el cambio climático. Tanto Donald Trump como Blaise Bolsonaro se burlan, dicen que es un cuento de los ecologistas y no creen en el cambio climático. No obstante, en la otra orilla, los pueblos indígenas y la comunidad científica alertan de un colapso climático, de un colapso ecológico que se está viendo, que no es una novela escrita por Julio Verne, no, es una realidad. Los incendios que se están dando en Bolivia y en la Amazonía brasileña es una evidencia. Los diluvios que están dándose en Europa, las sequías que están dándose en muchas partes del mundo, la temperatura que llega a 50 grados Celsius en Lytton, en Columbia Británica, un infierno, en Siberia, que muchos dirían, pero si ahí pasa solamente nevando, esos calores infernales, hace que se evidencia la presencia de la crisis climática, de un calentamiento global, y que esto, en palabras de Juan Pablo II, que no era ningún gran ecologista como si lo es el Papa Francisco, pero él decía, si no hay esperanza para los pobres, tampoco habrá esperanza para los ricos, porque con el calentamiento global, salvo que se haga realidad la teoría de Elon Musk para colonizar Marte y salir disparados de aquí, prácticamente todos vamos a sucumbir. El panel intergubernamental de cambio climático ha indicado que subir los 2 grados de temperatura, que hacia allá vamos, significa que las principales ciudades del mundo, incluida Guayaquil en el Ecuador, Machala, y no digamos las otras, Nueva York, La Habana, Venecia, todas estas ciudades serán sucumbidas por el mar cuando suba sus aguas. Entonces, no es un juego de niños, es una realidad que estamos viviendo. Y para no ir muy lejos, para no hablar de la disputa del río Jordán entre Libia, Siria, Israel y Jordania,
o entre la disputa del río Mekong, o la disputa del río Amarillo, o las disputas de estos grandes ríos, vamos a centrarnos solamente en la ciudad de Cuenca, el Tomebamba. Me da una tristeza ver cómo estamos llenos solamente de lecho, de piedras, y poco o nada estamos haciendo los cuencanos. Mi gran reflexión que voy a decir es, ¿cómo lo vamos a mirar de aquí a 50 años a la ciudad de Cuenca, con una población que rebasaremos el 1.000.000 de habitantes y sin agua? ¿De dónde vamos a tener las aguas? Y no vamos a pedir el agua, ir a traer de Moya, Molón, de Jima, porque es tan distante, y los jimeños tampoco van a convidar el agua de ella. Lo poco que tenemos hay que cuidar, y hay que cuidar esas aguas benditas que puso la madre naturaleza, la creación, Taita Dios quien sea, en el Cajas, en Quimsacocha, de donde vierten dos grandes ríos, el Yanuncay y el Tarqui. Y si queremos, ponemos la esperanza, nuestros ojos, en el acuífero del Tarqui, o más precisamente sería el acuífero del Irquis. Pero si se hace minería en Quimsacocha, las aguas superficiales y las aguas subterráneas, cuando se contaminen, ¿de qué futuro estamos hablando? Entonces, estamos todavía viviendo, doctor Pérez, estas paradojas. El gobierno nacional, el presidente Noboa, se encuentra entre la espada y la pared por este tema de la crisis de agua y la crisis de energía eléctrica. Intenta comprar el gobierno energía a como dé lugar y al precio que le den, contratar barcazas, dar mantenimiento a plantas descuidadas, desempolvar ese plan estratégico de seguridad que quedó abandonado hace algunos años, pero paralelamente sigue reuniéndose con los ejecutivos de Dundee Precious Metals. una ironía, una paradoja de un gobierno que, no sé, la improvisación o el entreguismo al gran capital transnacional minero le hace perder de vista. Yo no sé si es por una ignorancia supina enciclopédica o es porque su ceguera le impide ver el futuro. Yo entiendo en barcazas, cuando las barcazas llevarán Estamos con dificultades con el servicio de internet. Esperemos que se regule para continuar donde escuchando. la energía eólica, la energía solar, tiene un porcentaje del 20, 30, 40%. Nosotros dependemos prácticamente solamente de la energía hidroeléctrica. Entonces, no tenemos en la presidencia de la República un estadista, sino tenemos a un presidente candidato que solamente busca encontrar dinero que además ni siquiera le van a dar. Siempre las cifras son engañosas. Hay que leer la ley. La ley de minería, en su artículo 93, dice que el 95% de las utilidades le corresponde al empresario minero y menos del 4% le corresponde al Estado. Entonces nos llevan todo, pero a cambio de eso nos dejan unos pasivos ambientales a perpetuidad, es decir, para décadas y siglos. O sea, lo que está pasando en muchas partes del mundo, eso es una réplica. Lo que pasó en el Perú con desecar 30 lagunas en Cajamarca, o al ladito está la neta, debe ser un espejo para mirarnos lo que nos puede pasar a los ecuatorianos. Entonces, esa es una realidad. Lastimosamente, el presidente Noboa está completamente obnubilado, pensando que la transición energética es del petróleo hacia la minería. No es así. La minería no es una actividad sustentable. Aquí explotarán 10, 12 años y después se van. Y nos quedamos nosotros, no solamente porque las mineras se llevan la carne y nos dejan el hueso, pero nos dejan un hueso completamente contaminado, lleno de arsénico. Y es contradictorio. O sea, el presidente de la República se cree Luis XIV. O sea, decir que es el nuevo rey Sol. Cuando aquí, ya en el 2017, la Contraloría General del Estado dijo que debe declararse la caducidad de las concesiones del río Falso, de Cristal y Cerro Casco en Quimsacocha, y no lo da cumplimiento el Estado. Cuando James Kuipers, el asesor de la Agencia de Protección Ambiental de Norteamérica, dijo que es inviable el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha. Cuando recientemente la empresa Etapa, con técnicos solventes como es la ingeniera Sandra Barros, como es el doctor Pablo Mosquera,
y Juan Carlos Quesada indican que ahí es incompatible en esas fuentes de agua realizar actividad minera. Es decir, desafiando todas las investigaciones técnicos, científicas, de técnicos solventes, con honestidad intelectual, el presidente Noboa sigue en su empeño, idéntico como decía el expresidente Correa en su tiempo, que de Quimsacocha no va a pasar nada porque el agua no vierte a Cuenca, sino va hacia la cuenca del Jubones. Sí, pero allá también hay poblaciones, ahí está San Fernando, está Girón, está Santa Isabel, pero además es una falacia decir que las aguas de Quimsacocha no vienen a Cuenca, cuando de ahí nacen dos de los grandes ríos, como es a través del Irquis, Portete, el Tarqui, y luego el Llanuncay a través del río Ahora, Bermejos. doctor Entonces, Pérez. Ahora, doctor Pérez, muy buenos días. Sin duda alguna hay una preocupación profunda sobre el tema de la minería, pero en este preciso momento estamos también enfrentando otras preocupaciones como es la crisis energética. Ya tenemos el anuncio del presidente de la República de estos apagones que inicialmente iba a ser solamente el 18 y el 19 para mantenimiento, pero vemos que ya se extienden para la próxima semana y esto se debe en gran parte a la falta de inversión, de materialización también de algunos proyectos. Hablamos, por ejemplo, de el proyecto Soldados de Anuncay, aquí en la provincia de El Azuay. Recordamos que usted fue una de las personas que se oponía a un proyecto de esta naturaleza y que si bien no es la solución para todo el problema energético del país, en este momento muy probablemente estaría contribuyendo. licenciada Rosanita, en efecto, estamos no dando soluciones reales, viables, a mediano y largo plazo, ¿no? No se está invirtiendo, reiteramos, en materia energética. Con un populismo ramplón, dicen que van a subsidiar las tarifas de luz eléctrica de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, o sea, el tiempo que dura la campaña electoral. Y no tenemos sino un saco sin fondo para ahorrar y crear un fondo para nuevos proyectos. Se aprobó con bombos y platillos por parte de los asambleístas, así como se aprobó antes, los asambleístas aprobaron la condonación de $4.500 millones para los empresarios morosos, premiando a los morosos y castigando a los empresarios puntuales. Asimismo, se aprobó esa ley de la ley energética, la nueva ley energética, en la que se dijo, le escuchaba al presidente Noboa que decía, se acabó para siempre los apagones, pero los apagones no se han acabado. O sea, por el contrario, se vuelven nuevos apagones y es el momento en donde deberíamos darle chance a que las universidades, el sector productivo y todos podamos crear una propuesta, dar una propuesta, construir una propuesta a mediano y largo plazo, porque no vamos a vivir así todo el tiempo con apagones. No hay agua, no hay electricidad, y si no hay agua y no hay electricidad, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay producción, no hay trabajo, no hay comercio, no hay nada. O sea, se para el aparato productivo y por eso es menester contribuir todos, el sector público a la cabeza, el sector privado, pero sí reivindico que debería haber una invitación para que las universidades del país puedan juntas construir una propuesta que nos dé luz a cambio de esta oscuridad que se nos viene en los próximos días. Bueno, hay experiencias muy buenas en la ciudad de Cuenca que usted las conoce, doctor Pérez, como el manejo que ha tenido la cuenca del río Machángara, un proyecto que nació en épocas bastante remotas de la ciudad de Cuenca, que estuvo relacionado también con proyectos de energía, pero que ha significado un manejo bastante adecuado del agua. Cabe señalar, muchos no lo conocen, que el 50% del agua que se bebe en Cuenca viene de esta cuenca del Machángara. Habría que pensar seriamente en un manejo técnico más adecuado de estas fuentes de aguas que tenemos en el Cajas, desde Soldados, particularmente para alimentar y controlar de alguna manera los caudales en el río Llanuncay, igualmente en la otra zona del Cajas, dos chorreras y las lagunas que se encuentran en la zona más alta, para tener proyectos de esta naturaleza también respecto al río Tomebamba, que realmente se va convirtiendo en un río casi seco, conforme podemos ver y hemos visto en las últimas semanas. Efectivamente, eso es, creo, competencia
fundamentalmente deben estar liderados por etapa y las universidades para lo que decía hace rato, mirar un horizonte a 50 años, cómo vamos a encontrarnos. Y es necesario, recordemos una reflexión anterior, quien en vida fue un científico que pasó por etapa y fue docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, el ingeniero Galo Ordóñez Espinosa. En su informe indicó que Cuenca tiene asegurado el agua únicamente hasta el año 2030. Después del año 2030 se vienen los déficits. Y en estos tiempos de estiaje vamos presentando los nuevos estudios. Entonces, hay que buscar cuál es la mejor opción. Reiteramos, uno podría ser encontrar esas aguas que estarían en el acuífero del Tarqui-Irquis. La otra quizás microembalses, no embalses grandes por los impactos ambientales. Estoy tal vez diciendo una herejía científica, pero habría que hacer los estudios. Lo que sí, siempre creo que es necesario tenerlo presente con absoluta rigurosidad técnico-científica, por un lado, y siempre en diálogo con la comunidad. Con la comunidad todo, sin la comunidad nada. Porque los mejores guardianes de las fuentes de agua, los mejores guardianes de estos espacios naturales, cascadas, lagunas, ríos, son las comunidades que lo tienen una acumulación de sabiduría, todos los conocimientos que están ahí, que hay que tomarles en cuenta a ellos, hay que saberlos escuchar, y cuando no se les escucha, los proyectos no avanzan por una cantidad de prejuicios, porque no se les comparte la información, porque no se transparenta la información, y eso lleva a conflictos, y creo que eso es el caso de la cuenca alta del río Yanuncay, por la resistencia que tiene por parte de las comunidades, pero reitero, es porque han sido las comunidades parameras, las comunidades que están cuidando el páramo, cuidando las fuentes de agua. Darle la importancia creo que es factible. En todo caso, ahora en estos tiempos de estiaje, en estos tiempos muy difíciles, en estos tiempos donde el calentamiento global nos va a trastabillar, creo que es necesario juntarnos todas las voces y juntos diseñar un proyecto, reitero, por lo menos para un horizonte de 50 años. Bien, el tiempo se nos va agotando, doctor Pérez. No quisiera dejar también de señalar lo que contiene ese último informe de etapa, que es un instrumento además procesal. Ya, pues entendemos, ha sido entregado a la Corte de la Provincia de la Suay, esa evaluación que se hace de Quimsacocha. Y allí hay un punto que es realmente inaceptable: la actuación del Ministerio del Ambiente en todo esto. Ese informe habla claramente sobre la nulidad del mate, con todos los informes que han venido de parte interesada, una posición que ha tomado este organismo de gobierno no precisamente para favorecer el bien común. Yo haría una pregunta. Parece que no existe el Ministerio del Ambiente, o si existe es un Ministerio del Ambiente pro extractivistas. Y no me refiero a los técnicos que yo les conozco aquí en la ciudad de Cuenca, que son comprometidos con el ambiente. Pero si ellos levantan la voz, sería piecitos afuera del Ministerio del Ambiente. La política ambiental se dirige desde el capital transnacional. La política ambiental se dirige por control remoto desde el centralismo. Y ese Ministerio del Ambiente, lejos de ser un Ministerio del Ambiente post-extractivista, es pro-extractivista. Quisiéramos algún rato, quisiera que el mismo gobierno haga suya el nombre del ministerio, porque se habla del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero de transición ecológica no tiene nada. O sea, es una tristeza verle al Ministerio del Ambiente defendiendo a extractivistas, a la minería, al petróleo. Hace una semana tuvimos la suerte de ganar un juicio por la contaminación del río Coca, allí en Sucumbíos, Pastaza y Orellana. El tiempo se nos agota, doctor Pérez. Lamentablemente nos hemos tenido que comunicar con Zoom, en donde tenemos tiempo limitado. Le rogaríamos concluir para no quedarnos con una versión corta de sus conclusiones. Muchas gracias. Mi único llamado es, ahora en este juicio que está pendiente la ejecución de la sentencia,
dictada por la Corte Provincial de Justicia, llegó de nuevo ese caso al juez de instancia, al doctor Carlos Eduardo Cárdenas, y hemos pedido, acogiendo el informe técnico de la empresa Etapa, proceda a la suspensión definitiva de las actividades mineras en Quimsacocha. Porque recordemos, la Corte Provincial de Justicia de Cuenca dijo lo siguiente: previo a obtener la licencia ambiental para la explotación del proyecto Loma Larga en Quimsacocha, deberá antes cumplir con los estudios de diversidad biológica, estudios hidrológicos, estudios de prelación del agua, un conjunto de estudios. Y esos estudios ya la empresa Etapa acaba de presentar. Y en esos estudios concluyen los técnicos de la empresa Etapa que ese proyecto es incompatible, el proyecto minero en fuentes de agua, que ese proyecto es inviable. Por lo tanto, aquí ya no hay nada que discutir. El señor juez de instancia debe ejecutar la sentencia diciendo: se suspende definitivamente el proyecto Loma Larga en Quimsacocha como garantía para la salud ecológica y como garantía del agua para el futuro de Cuenca. Bien, gracias, doctor Pérez. El doctor Yacu Pérez fue candidato a la presidencia, fue prefecto de la SUAY y ha sido por muchos años un activista por el agua, una de las primeras voces que hace mucho tiempo, cuando aún no existía conciencia y evidencias que lo estamos viviendo y sufriendo en estos días, se iniciaba ya una larga cruzada para defender fuentes de agua, zonas de recarga hídrica en la provincia de la SUAY. Son las